En el presente artículo académico, cuyo autor es Santos Mamani, se desarrollará la temática de fortalecer la resolución de problemas de razonamiento a partir del desarrollo del análisis, la comprensión lectora y la matematización. Como inicio, se ve lo que es el resumen, donde ese trabajo promueve una investigación relacionada al fortalecimiento de la comprensión lectora, la matematización, así como el aprendizaje desde el contexto, en estudiantes de la Unión Educativa Pedro Ignacio de Rivera, donde el objeto principal de esta investigación es desarrollar las capacidades de solución de problemas de razonamiento matemático a partir de una serie de metodologías y estrategias adecuadas y acordes al nivel y año de escolaridad. Como producto de la aplicación de las metodologías y estrategias se logró una mayor precisión en la comprensión lectora, así como también la facilidad en la proposición de expresiones de procesos matemáticos que permiten aplicar procedimientos adecuados y proponer una solución al problema. Entre las palabras claves tenemos la comprensión lectora, la matematización, el contexto, resolución de problemas y metodologías. En la parte introductoria, el presente artículo académico hace referencia a la aplicación de metodologías de análisis y comprensión lectora, como la matematización y el aprendizaje a partir del contexto, para el desarrollo de capacidades en la resolución de problemas de razonamiento matemático en estudiantes de primeros años de educación secundaria. Enfocarse en esta problemática se debe a que el estudiante se encuentra limitado a procedimientos o algoritmos de solución de ejercicios. Más concreto, la mecanización. Es por el cual que se trabajó con los objetivos que tiene estrecha relación con las problemáticas, como ser el de usar metodologías y estrategias que permitan desarrollar y fortalecer capacidades innatas propias de cada estudiante, como son la comprensión y el análisis. El diseño metodológico utilizado es mixto. Esto para recabar información tanto de la institución educativa así como de los actores de la comunidad educativa, sin dejar de lado los diferentes resultados arribados por cada objetivo trazado, así como sus aciertos y desaciertos en procura de subsanar las necesidades detectadas a partir de los instrumentos de recojo de información. En cuanto a la metodología que se utilizó es con un enfoque mixto. Respecto a la muestra, se trabajó con 6 profesores, tanto de 3 de área y otros 3 que no son del área. Entre los estudiantes se trabajó entre los paralelos A y B, donde hay 34 estudiantes varones y 36 señoritas. Entre los padres de familia estuvo limitado y había 20 padres de familia con los que se trabajó. Entre los métodos utilizados está la observación, la entrevista y los grupos focales. La observación utiliza como un método que permite observar a los estudiantes mientras estos realizan sus actividades con el objeto de analizar de manera cómo resuelven los problemas de razonamiento. Asimismo, se usó la entrevista. El método de la entrevista fue otro de los métodos que tiene la finalidad de obtener respuestas detalladas y valiosas, como también se usó el método de grupos focales a fin de recabar información de manera más precisa que permita definir las debilidades de los estudiantes, así como las limitaciones durante la resolución de los problemas de razonamiento. En cuanto al análisis de datos, para el análisis de datos de la información recabada, se usó los diferentes instrumentos, como ser la guía de entrevista, la observación de campo, entre otros. Se procedió a su análisis a partir de la matriz de categorización, el cual está compuesto por pregunta de investigación, objetivo general, categorías, subcategorías, fuentes y técnicas e instrumentos, los cuales permitieron arribar a 3 dificultades, las cuales son la dificultad de comprensión lectora, la debilidad en la transición del lenguaje común al lenguaje algebraico, la imposibilidad de familiarizarse con los problemas. En cuanto a los resultados, está lo que es lo referente a la dificultad en el análisis y la comprensión lectora en las diferentes áreas y problemas de razonamiento. A fin de superar esta debilidad se implementó el método PLER, pese a que también se implementó la metodología de Polya, donde los estudiantes lo vieron un poco más complejo y es por el cual se usó el método PLER, mismo que consiste en 4 simples pasos que son preleer, leer, hablar y escribir.
en el que cada paso se desarrolla de forma independiente y su principal objetivo es fortalecer el análisis y la comprensión lectora. Lo que más llamó la atención de este método en los estudiantes es hablar de lo aprendido, ya que todos querían saber más para poder expresar más. Esto fue interesante porque un 90% se sentía motivado con este paso. Se hizo una entrevista en la cual se expresó cómo era su experiencia con este método de comprensión lectora, y donde una de las estudiantes entrevistadas mencionó que su experiencia con este método ha sido muy bueno y me ha enseñado a entender más sobre la lectura y poder comprender más y analizar sobre una lectura y mejorar mi lectura. En cuanto a la otra dificultad, que es la desmecanización y la resolución de ejercicios matemáticos alejados de la interpretación del lenguaje común al lenguaje algebraico. Entre esta problemática, el resultado fue que en el desarrollo del lenguaje algebraico se encontró cierta dificultad por parte de los estudiantes en asimilar las distintas equivalencias. En este sentido, se creó una tablita en lo que las que estén descritas las transiciones básicas, lo cual cambió el panorama, pues para que comiencen a concretar el conocimiento se utilizó una ruleta algebraica donde existía premios a quienes podían, digamos, hacer las transiciones correctas, lo cual hizo su efecto de forma indirecta y se promovió la inclinación por aprender a traducir lo que es el lenguaje común al simbólico o viceversa. En una entrevista que se les realizó a un estudiante de cómo le había ayudado el desarrollo del lenguaje algebraico, nos dijo mencionó que el lenguaje algebraico me ha ayudado muchísimo a resolver problemas de razonamiento matemático porque me permite entender y organizar mejor la situación. Respecto a la dificultad encontrada, que es la forma de enseñanza de las operaciones fundamentales de números racionales a partir de la problemática del contexto, para este cometido se dio ciertas instrucciones a los estudiantes a fin de que trajeran una serie de relatos sobre actividades que iban desarrollando tanto ellos mismos, así también como sus familiares en el día a día, en el cual se encontró ventas y compras de alimentos, asimismo la distribución del terreno, lo que es la parcelación. Fue muy interesante esta parte, ya que en la parcelación los estudiantes decían que en un terreno se lo divide en partes iguales y a veces agarran dos terrenos y también se divide en partes iguales, en el cual se puede aplicar o problematizar lo que es la suma, la diferencia de números racionales. Y también se le entrevistó a uno de los estudiantes qué le parece esta forma de enseñanza, o sea, partiendo desde lo que conocen. Su respuesta fue que me parece más fácil aprender así. Referente a la discusión, se tomó aspectos tanto de la realidad, una posición del autor, una posición también del autor de este trabajo. Y así, del análisis de la comprensión lectora, o sea, comprender un problema, uno de los entrevistados dijo, primeramente se debe leer el problema matemático para comprender y así poder identificar la incógnita en el cual no estaba tan completo. Seguidamente se buscó que un autor sustentara esto, para poder sustentarlo de mejor manera, y donde nos dice este autor que se debía plantear las preguntas que vienen a continuación, como ser cuál es la incógnita, cuáles son los datos, cuál es la condición, es posible satisfacer la condición, y entre otros. En lo que la posición del autor de este trabajo, menciono que para trabajar lo que es el análisis y la comprensión lectora, para lo cual se propuso el método PLER, esto por su adaptabilidad tanto a problemas matemáticos, proposiciones, enunciados y cualquier tipo de texto, el cual su alcance no se limita al área de matemáticas, sino puede aplicarse a distintas áreas, tanto usar como una técnica de estudio o para su análisis de un texto cualquiera. Respecto a la matematización,
También se recurrió en este caso a tres posiciones. Uno que era anteladamente para determinar lo que es el problema, donde dijo en la entrevista, mencionó el estudiante que no entendía los ejercicios cuando están en letras y no sabían qué hacer para resolver el ejercicio o problema. Otro caso, después de haber aplicado lo que es el lenguaje algebraico, en la entrevista uno de los estudiantes relató que fue muy útil aprender el lenguaje algebraico, pues le permitió comprender cómo traducir problemas de razonamiento del lenguaje común al matemático. Y con esto menciona que puede plantear expresiones y ecuaciones que hacen que los problemas sean más claros y fáciles. Respecto a lo que menciona un autor, hace hincapié en que la traducción del lenguaje común al lenguaje algebraico es un proceso que implica aplicación de reglas de sustitución y transformación de palabras y frases en símbolos y operaciones matemáticas, lo que permite representar conceptos y relaciones de manera más precisa y concisa, que nos lleva a determinar que es necesario que se aprenda el lenguaje algebraico antes de resolver un problema. Es por el cual, en cuanto a la posición, es necesario convertir ese lenguaje común en el que están expresados por lo general los problemas a uno más abstracto, que contenga una notación algebraica o expresiones matemáticas que permitan en primera instancia transformarlos a símbolos matemáticos y en una segunda instancia para poder aplicar los procedimientos y algoritmos necesarios y así de este modo determinar el problema. En cuanto a la contextualización en el aprendizaje, también se tiene tres posturas, una que es de la realidad, que nos dice que aprender sobre las fracciones desde mi contexto diario me pareció muy útil y práctico porque veo presente en muchas actividades. Por ejemplo, cuando divido una pizza con mis amigos, estoy usando las fracciones para repartir porciones iguales. Entonces, que es muy útil trabajar desde el contexto, lo que son las fracciones. Ahora, en lo que la posición de un autor nos dice que enseñando la asignatura de manera diferente a la tradicional, es decir, aportando ejemplos y problemáticas cotidianas con las que el alumno se siente familiarizado, influye de una manera positiva hacia su aprendizaje. En cuanto al autor de ese trabajo, también hace relación que el estudiante se siente más familiarizado cuando empezamos la enseñanza a partir de lo que conocen. Existe una mayor confianza y no así como una dificultad. Respecto a la conclusión se llegó a tres. La aplicación de estrategias metodológicas fueron de gran medida eficaz, pero que sin embargo el trabajo debe ser de forma constante y en diferentes niveles, a fin de influir en los diferentes niveles y de este modo dejar de estigmatizar que el área de matemáticas es un conjunto de algoritmos y procedimientos. En cuanto a la conclusión 2, es de gran utilidad para los estudiantes, así como la implementación de estrategias y metodologías de análisis y comprensión lectora, así como la matematización para vencer las barreras de las limitaciones y dificultades que existen en los estudiantes. Es vital que los estudiantes vayan desarrollando habilidades y capacidades en el análisis y comprensión lectora ligados al razonamiento matemático a fin de vencer las barreras que los limitan de poder comprender o resolver un determinado problema de razonamiento. Gracias.